Eh, por los que no han venido, me los tiempos de la asistencia. Hagan un favor, en una hojita ponga la fecha, su nombre y vaya pasando a ver sus compañeros, por favor. Con los demás docentes hemos notado que hay una gran deficiencia que ustedes tienen, que es el llenado de los documentos hospitalarios. Lastimosamente ustedes han pasado semiología vía virtual. No les han enseñado como deberían enseñarles lo que es el llenado de estos documentos que son tan básicos y que van a manejar todo el tiempo en el hospital de aquí en adelante, no solamente en el internado. El principal documento, ustedes saben que es la historia clínica. Mario, ¿cuál es la definición de historia clínica? História clínica, Doc, seria todo o histórico, dizemos assim, que pelos ingressos que o paciente teve em uma instituição hospitalar. Es como dice Mario, es el histórico, ¿no? Es lo que ustedes tienen que poner desde el momento en que el paciente ingresa hasta el momento en el que el paciente se va. Pero aparte de ser histórico, ¿cuál es la palabra clave? Documento médico legal. Es un documento legal. Desde el 1 de enero ustedes pasan a ser sujetos legales. Es decir, que si cometen un error y tienen culpa, pueden ser castigados por la ley. Desde quitarle su licencia hasta pasar un tiempito en la cárcel por alguna equivocación que ustedes tengan, es real. Y cada día que pasa eso es más real todavía. Porque los pacientes que creen empoderados con el internet, como ya les he dicho alguna vez, tienen el descaro de llegar a nuestros consultorios y discutirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la historia clínica? Como decía Mario, es la relación ordenada de los antecedentes clínicos de un paciente y otros datos obtenidos mediante el interrogatorio, la observación y los exámenes complementarios con el fin de conseguir un diagnóstico y un tratamiento correcto para el paciente. Es un documento legal que recoge todos los datos relativos a la salud y a los servicios médicos que le proporcionamos al paciente con el fin de entregar una adecuada asistencia médica. Como todo documento tiene que tener ciertas características. Y estas características son, primero, que debe ser integral. La historia clínica no solamente es lo que el médico escribe. Las enfermeras, los de laboratorio, los de rayos X, todos los integrantes del equipo médico que hagan algo sobre el paciente deben registrarlo. Así sea que a Lili le han preguntado, buenas tardes, ¿cómo está? Ustedes tienen que salir y registrar en la historia clínica cómo lo han visto ese momento a su paciente. Entonces, no solamente es la parte médica, sino que es la parte científica, la técnica y la parte administrativa que abordan al paciente como un todo, tanto en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Tiene que ser secuencial. Lo que yo he escrito hoy día a las 11:30 de la mañana, Amanda tiene que seguirlo secuencialmente, tanto en fecha como en hora. No podemos hacer, como ya hemos hablado tantas veces, como algunos médicos hacen, abren la historia clínica donde pueden y escriben donde quieren, ¿no es cierto? Entonces la historia clínica tiene que ser secuencial. Y esto de repente es lo más importante. Muchas veces les he llamado la atención cuando hablan con términos, entre comillas, de la calle. Ya no estamos en el tiempo de decir dolor de cabeza, dolor de garganta,
el paciente no puede tragar, el paciente no puede moverse, ¿no? Tiene que ser un registro científico, con términos técnicos. Para eso están siendo entrenados ustedes. Entonces, no se olviden, ya no podemos poner dolor de cabeza, sino tenemos que poner cefalea. Esto lo hemos visto ya en ética. Tiene que ser confidencial. A pesar de que los centros hospitalarios donde estudiamos todos manejamos la historia clínica, lo que nosotros hagamos con el paciente tenemos que mantenerlo en secreto profesional. Tiene que ser segura. Y ahí es donde entra la racionalidad de ustedes. Van a retirar las 3 puntas, ¿no? La historia clínica tiene que ser segura, y este es un trabajo donde ustedes entran, y no me refiero a ustedes como internos, sino como médicos, entran de cabeza. Ustedes tienen que saber en la historia de quién están escribiendo, a quién están evolucionando, a quién están prescribiendo un medicamento. Imagínense que se equivoquen en una historia clínica y a un paciente le pongan el tratamiento equivocado. Gracias, doctor. Imagínense el problema legal que van a tener si ocurre eso. Por lo tanto, antes de llenar una historia clínica, comprueben que es del paciente con el que están trabajando. Las historias clínicas tienen que estar disponibles cuando nosotros como médicos las necesitemos. Son de broma, les decía a algunos de sus compañeros, algunos de ustedes se van a llevar la historia clínica a su cuarto y van a hacer las evoluciones ahí, después se olvidan las historias clínicas. Y cuando el médico necesita, estamos en correteo buscándola. A todos nos ha pasado y también les va a pasar a ustedes. Seamos responsables con el manejo de la historia clínica física, ¿entienden? La historia clínica debería ser única. Lamentablemente, y en todas partes ocurre esto. Si nosotros vamos a un hospital nos abren una historia clínica. Si vamos a una clínica nos abren otra historia. Gracias a los sistemas de información que se están generalizando actualmente, en poco tiempo vamos a llegar a tener una sola historia clínica, y donde vayamos, los médicos van a poder acceder a esa historia clínica y saber realmente lo que nos ha pasado en el transcurso de nuestra vida en relación a la medicina. Y aquí viene lo mejor, tiene que ser legible. ¿Cómo eran sus cuadernos cuando estaban en la escuela? Principalmente de así. ¿No? Libros con colorcitos, ¿no? Y ahora son un desastre, y no solamente de las chicas, de los varones como yo no son. Ahora les voy a demostrar. Todos están escribiendo ahí, ¿no? Entonces, si vamos a hacer algo a mano, traten de hacerlo con letras de molde, de imprenta y lo más claro posible. Tómense un par de minutos más para escribir correctamente, para que no les hagan rehacer todo lo que han hecho más tarde. Aunque ustedes no crean,
La historia clínica tiene 13 partes. ¿Alguien sabía que tenía 13 partes? La historia clínica, si nosotros la revisamos, debería tener estas 13 partes. Ahora, no en todas participamos los médicos, ¿no es cierto? Hoja de admisión no es nuestro trabajo, pero es la primera hoja que tiene que estar. El rato que la han recibido al paciente o a la paciente van a hacer su hoja de admisión. Donde mayor incidencia van a tener ustedes como internos es en las hojas de evolución. Ya les voy a explicar después cómo se llena la hoja de evolución. Esto van a hacer todos los días de su vida durante 365 días al año en el internado. Estén aquí o estén en la provincia. Luego vienen las órdenes médicas. Luego vienen las notas de enfermería. Notas de enfermería son las hojas de evolución que hace enfermería respecto al paciente. Hojas de signos vitales que también hace enfermería. Hoja de control de líquidos. Y en algunos hospitales es de ingeridos y eliminados. Todo lo que beben, todo lo que eliminan. Hoja de control de medicamentos. Estas dos también son de enfermería. Hoja de neurología. Cuando hay un paciente neurológico se incluye esta hoja. Luego viene todo lo referido a la cirugía. Protocolo y documentos quirúrgicos. Resultado de exámenes de laboratorio, de rayos X, aunque esto ya no está tan incluido en la historia clínica, ¿no es cierto? Tenemos que solicitar al depósito o al archivo que nos traiga todo lo referente a rayos X. Resultados de exámenes intervencionistas. ¿Qué son los exámenes intervencionistas? A ver, un ejemplo de examen intervencionista, Tiago. Una ecografía. ¿Qué más? ¿Perdón? Resonancia. Una tomografía. Una endoscopía, una Tomografía. colonoscopía, en fin, ¿no es cierto? Todo eso viene aquí. Y finalmente vienen los documentos de identidad del paciente, carnet de identidad y etcétera, etcétera. La historia clínica tiene 4 cosas que ustedes no pueden olvidarse nunca. 1. Debe ser escrita de manera clara, legible, sin tachaduras o sin tachones, sin enmendaduras. No puede haber una evolución de la tarde antes que la evolución de la mañana. Y no pueden dejar espacios en blanco. Así que desde hoy día acuérdense lo que les estoy diciendo. Ese compañero de toda la vida que tienen, que se llama corrector, lo van a tener que dejar en su casa. Porque no se puede usar ya corrector en las historias clínicas. Así que cuando hagan estas cosas, háganlas concentrados, para que no cometan errores. Perdón, nos estamos adelantando. Esto de repente es lo más importante. Cada anotación que ustedes hagan debe llevar fecha y hora. Ahora sí van a recitar. Me imagino que saben Bohemian Rhapsody, ¿no? Saben Bohemian Rhapsody, ¿no? No saben ni de quién es Bohemian Rhapsody. Las voy a aplazar a las 2. Ay, no. ¿De quién es Bohemian Rhapsody? Música. Perdón. Pasen a cantar. Cantando, yo me hubiera reconocido. Entonces, no se olviden, por favor. Estos tienen que grabárselo en su cabeza así, ¿no? Fecha y hora a todo lo que hagan. Todo lo que reciban, laboratorios, rayos X, todo lo que reciban de las diferentes unidades del hospital, pónganle la fecha y la hora, para que después no les echen la culpa si se pierde algo. Porque ustedes saben que si se pierde un alfiler, ¿quién ha sido el culpable? El interno, ¿no? Si se pierde el paciente, ¿quién ha sido el culpable? Obviamente el interno. Entonces, a todo pónganle una fecha y una hora. Me han dicho ustedes que ya tienen un sello
que van a hacer tienen que tener un sello. Ese sello pónganle a todo. Así se van a dar cuenta los médicos también que ustedes están haciendo un trabajo responsable. ¿Entienden? El uso de abreviaturas o siglas. Y en eso van a tener mucho problema ustedes por el idioma. Porque las abreviaciones y las siglas están en español. El otro día les preguntaba, no sé a qué grupo, ¿qué es PDM? ¿Qué es PDM? Han debido ver en todas las historias clínicas de las indicaciones PDM. ¿Ah? Por requerimiento necesario. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente le da cefalea, le den un paracetamol y ponen PDM por requerimiento necesario. Entonces, les vuelvo a recomendar, una vez que sepan a qué hospital van a ir, vayan 3 o 4 días antes. Y a sus compañeros que están ahí desesperados por irse, a la vez que les expliquen cómo se llenan estas cosas en cada hospital. Finalmente, todo lo que hagamos, y les vuelvo a repetir lo que se ha dicho hace un momento, hagámoslo con conocimiento técnico, con conocimiento técnico, y todo lo que se refiere al paciente, hagámoslo como médicos, ya no como personas de la calle. Esta es la hoja con la que se van a soñar todos los días. Esto se llama hoja de evolución. En el 99% de los hospitales la hoja es la misma, por lo menos muy parecida. ¿Cómo encabeza la hoja de evolución? ¿Qué va a poner primero que nada en la hoja de evolución? Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a poner? La fecha y la hora. Es lo primero que se pone. Y siempre se pone en este lugar donde dice fecha. Lástima que no podamos hacerlo más grande para que podamos verlo mejor. En algunos hospitales la costumbre es que debajo de la fecha y hora se pongan los signos vitales. Los 5 signos vitales principales. En otros hospitales se pone debajo del encabezamiento. Normalmente se lo hace a este lado. ¿Cómo debería encabezar usted la evolución? ¿Qué es lo primero que va a escribir después de escribir la fecha, la hora y los signos vitales? Vamos a suponer que es un paciente de 25 años de sexo femenino y que ha entrado al hospital por un apendicitis. ¿Qué va a poner? Fuerte, fuerte, cambio fuerte. Pero ¿cómo? Ustedes no podrían estar. No. No saben todavía ustedes. ¿Cómo? A ver. Paciente, sexo masculino, de 31 anos, acordo de emergência, por diagnóstico de eso. Y otra cosa importante. ¿Qué es importante? Los días de internación. Entonces, lo que tienen que poner ustedes aquí como encabezamiento es paciente de 25 años de edad, de género femenino, internado con el diagnóstico de apendicitis, a quien se le ha realizado una apendicectomía laparoscópica en su tercer día de internación y en su segundo día postquirúrgico. Fíjense que esas cosas uno nunca debe olvidar.
A mí me han enseñado así hace 30 años y me lo han metido de tal manera a la cabeza que ahora les estoy enseñando a ustedes. Esa es la forma correcta de encabezar una evolución. Después, ¿qué sistema usamos para hacer la evolución? Silencio, los que ya saben. ¿Qué sistema? Hay un sistema para hacer una evolución que se llama línea. Seguramente lo sabe, pero no entiende. SOT. Se utiliza el sistema SOT. ¿Qué significa SOT? No me respondan que significa jabón porque no significa eso. SOT quiere decir subjetivo, objetivo, análisis y plan. ¿Qué es el subjetivo? ¿Qué es el subjetivo? Lo que diga el paciente. Ahora, cuando les han enseñado a hacer evoluciones en semiología, ustedes entraban y se pisaban toda la mañana con el paciente haciendo la evolución, desde el cabello hasta los pies. Ahora ya no. Ya no pueden perder el tiempo porque no van a tener un solo paciente. 2, 3, en los hospitales grandes, 5, 6 pacientes. Tienen que hacer la evolución de políticos. Ustedes tienen que ir a hacerle al paciente las preguntas concretas y correctas. ¿Cómo ha dormido usted? Bien. ¿Ha sentido dolor? ¿Ha soportado los medicamentos? ¿Ha tolerado la comida o líquido que le han dado? Y al mismo tiempo de que le están preguntando, ver cómo está el paciente para cumplir la segunda parte, que es el objetivo. Los pacientes ahora son malos, no es como antes que nos aguantaban todo. Es bien fácil además hacerlos caer a ustedes y a los residentes también. Yo como médico entro a hacer mi visita y me pregunto, ¿la doctora lo ha visto esta mañana? Si el paciente dice que no, y la evolución está hecha, ¿qué va a pasar? 24 horas de turno, ¿no es cierto? Mínimo. O fin de semana completo. 5 minutos que se tomen, no necesitan más. ¿Cómo ha dormido? ¿Ha soportado el medicamento? ¿Ha tenido náuseas? Las cosas relativas a su patología. Y si tiene una herida quirúrgica o algo, tómense la molestia de levantar las gasas y fijarse si está inflamada, si está infectada, porque si ustedes ponen herida quirúrgica sin particularidades y el médico levanta la gasa y eso había estado infectado, son reales. Entonces, en vez de llegar a las 6 de la mañana al hospital, lleguen a las 6 menos 4, para que tengan el tiempo suficiente de ver y de hablar con todos sus pacientes, por lo menos 5 minutos. No les toma más tiempo, ¿sí o no? Y si tienen que hacer un examen físico, no comiencen, como les digo, los cabellos y peludos. Vayan al examen físico del área que está afectada. Ese es el mundo real. El mundo de la semiología es un mundo donde aprendemos, pero este es el mundo de verdad. Entre evolución y evolución no se pueden dejar más de 3 líneas. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué no se pueden dejar más de 3 líneas, espacios en blanco más grandes? Porque se pueden escribir en los medios. No solamente un médico, puede venir cualquier persona y escribir algo que nos perjudique a nosotros o al paciente. Entonces no se pueden dejar más de 3 líneas de espacio. En algunos hospitales, en la mayoría, debajo de la evolución vienen las órdenes médicas. En otros hospitales hay hojas especiales para poner las indicaciones médicas. Y es exactamente lo mismo. Hora y fecha. Y se comienzan a poner las indicaciones en el orden que ustedes conocen. Que después me van a decir cuál es ese orden. Estas dos cosas, la evolución y las indicaciones médicas, van a
perseguirnos el resto de nuestras vidas. Pacientes en clínica o hospitales que ustedes tengan, a quienes tienen que ir a verlos todos los días, ustedes tienen que hacer una evolución y dejar una indicación médica. Así que entrénense para hacer esto. La hoja de signos vitales. Normalmente esto es manejado por enfermería o por los auxiliares de enfermería. Sin embargo, ustedes conozcan cómo es la hoja de signos vitales y van a ver que esto está con unas rayitas de colores: rojo, negro y verde, que son los colores que manejan las de enfermería. Cada uno de los signos vitales, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura, tiene un color diferente. Y aquí van a ver cómo sube y baja de acuerdo a lo que pase. Entonces tienen que saber leer. Fíjense que hay 3 turnos: mañana, tarde y noche. La fecha y los días de hospitalización. Les repito, normalmente esto es manejado por enfermería, pero en algún momento las enfermeras, por molestarlos a ustedes, les van a decir que hagan esto. Esta es la hoja de enfermería. Fíjense que es muy parecida a nuestra hoja de evolución, porque de eso se trata. Las enfermeras también evolucionan a nuestros pacientes, pero según su forma técnica que les han enseñado a ellas. Esta es la hoja térmica. Han debido ver en las películas ustedes cuando los médicos se acercan a las camas, hay unos cuadros colgados o delante de la cama o en la pared de atrás, en la cabecera. Es esto. Y esto es igual, ¿no? Parece un dibujo de montañitas. Eso se refiere a la temperatura que el paciente ha ido teniendo, especialmente en las enfermedades infecciosas, durante su estadía en el hospital. Estas son las principales hojas con las que van a trabajar ustedes. Ahora, para los que no sabían o para los que no se acuerdan, ¿qué es el sistema SOP? En algunos países se maneja la palabra SOIP, que es lo mismo, pero normalmente van a ver como SOP. Este es un sistema estructurado que ha sido creado por un médico australiano y que ha revolucionado el mundo, porque en todas partes se utiliza este sistema. Donde vayan van a utilizar este sistema. Y está solamente creado para la nota de evolución clínica. No se lo usa para nada más. Está diseñado para mejorar la calidad y la continuidad de la atención al paciente. Mejora la comunicación entre los profesionales y ayuda a recordar detalles específicos que de repente nosotros no conocíamos. ¿Por qué? Porque supongamos que Luan es pediatra y él está siendo el médico tratante de este paciente y él hace las evoluciones todos los días, pero han solicitado que vaya un infectólogo. El infectólogo, antes de ver al paciente y antes de escribir algo en la historia clínica, tiene que enterarse qué es lo que su paciente tiene, cómo ha llegado, qué signos y síntomas ha presentado, etcétera, etcétera. La única forma de que nosotros nos enteremos es a través de las evoluciones. ¿Qué medicamentos se le están dando a ese paciente? Como les dije, fue creado por el Dr. Lawrence Weed en Australia, con el objetivo de llevar el control y seguimiento de los pacientes, volviéndose una herramienta de comunicación entre los profesionales de la salud para documentar los padecimientos del paciente. ¿Qué significa SWOT? Como les he dicho, subjetivo, la S. Esto es observando y preguntándole al paciente cómo ha pasado el tiempo durante las últimas 24 horas. Porque las evoluciones grandes se hacen cada 24 horas. Entonces nosotros vamos a traducir lo que nos diga el paciente y lo vamos
a escribir. Luego nosotros vamos a observar cómo está el paciente. La O de observación. Cómo están sus facies, cómo están, si es un problema cardíaco, si tiene edemas o no tiene edemas, etcétera, etcétera. Los signos vitales entran en la parte objetiva. Luego viene el análisis. ¿Y qué significa hacer el análisis? Ustedes han debido leer en alguna evolución, paciente con evolución favorable. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Saber cómo ha evolucionado el paciente de ayer a hoy día. Evolución favorable, evolución estacionaria. No ha habido mejora de ayer a hoy día. Pero también puede haber que el paciente retrocede en el estado. Y eso es una evolución que es favorable. Podemos poner también lentamente favorable. Quiere decir que el paciente está mejorando, pero más lento de lo que nosotros habíamos planificado. Y finalmente viene el plan. Y el plan es qué vamos a hacer con el paciente en las próximas 24 horas. ¿Qué medicamentos le vamos a dar? ¿Qué medicamentos le vamos a descontinuar? ¿Le vamos a quitar los sueros? Finalmente lo vamos a dar de alta. Si nosotros vemos que el paciente está en condiciones de irse a su casa, pues nuestro plan será darlo de alta. Eso es el SOP. No se olviden. Esto tienen que, como les decía, grabárselo en su cerebro. Ahora bien, eso es lo que tienen que saber hacer ustedes en la historia clínica. Es demasiado, ¿no? Ahora aquí adentro. ¿Qué son las indicaciones médicas? Fernando. São, por exemplo, o plano de alimentação que há que fazer, dieta, exercício, fármacos. Sueros, etcétera, etcétera. Es lo que les decía hace un rato. Es el plan que nosotros le vamos a dejar al paciente para las próximas 24 horas. Sin embargo, esta indicación no se la puede dejar así porque sí. Tienen un orden. ¿Qué es lo primero? Primero siempre va la dieta. Y lo que les decía, jamás se olviden de poner la dieta, ¿no, Carlos? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no le dejamos dieta al paciente? El paciente no va a comer. Así se caiga el mundo, la enfermera no va a poder pedir comida para ese paciente porque no está indicado. Entonces, siempre primero va la dieta. Después, cuando nosotros vayamos a realizar una indicación médica, porque sus docentes les van a dictar la indicación, háganlo con letra clara y legible. Traten de evitar las abreviaciones, tanto de los nombres como de medicamentos, como de las patologías o de las personas. Y acostúmbrense a separar la cifra de su unidad, porque esto también puede traer confusiones para un médico nuevo que no está acostumbrado. ¿Qué más? Asegúrense que los datos del paciente sean los correctos, que estén con la historia clínica del paciente que corresponde para hacer la indicación médica. Toda indicación médica debe tener los siguientes datos, y no se olviden nunca. Primero, toda hoja de evolución debe tener el nombre completo del paciente, la cama, la sala y en algunos casos la especialidad a la que pertenece. Y, como habíamos dicho, sus signos vitales actualizados. Luego viene lo primero, la dieta. Tipo de dieta del paciente, en caso de ser necesario poner cuántas calorías se le van a dar al paciente para las próximas 24 horas, cantidad y tipo de líquidos. No dejen de indicar la dieta, les vuelvo a repetir. Si no hay dieta, el paciente no come. Y finalmente,
Si ustedes son inteligentes como lo son todititos y no saben qué dieta le van a dar al paciente, llámenla de nutrición y pregúntenle, mira, no le digan, no van a pecar de que no saben, ¿no es cierto? Tengo una duda sobre la dieta que le tengo que dar, ¿puedes venir a ayudarme? Y ella les ayudará con la dieta que le tienen que dar correctamente al paciente. Entonces, primero siempre la dieta. ¿Cómo se indican las dietas? Las dietas se indican de esta manera. Esta es una muy completa que muy raras veces la van a ver y que yo le he escrito para que se den cuenta de que sí puede haber una indicación de este tipo. Dieta blanda de 2000 kilocalorías para diabético nefrópata con líquidos claros sin exceder 1 litro del total. Andrea ha puesto su cara de sorprendida. ¿Qué le sorprende, Andrea? A ver. Muy complejo. Muy pocas veces vamos a ver primero un paciente nefrópata y diabético al mismo tiempo. Para empezar. ¿Pueden haber? Pueden haber. La dieta debe ser blanda, con 2000 kilocalorías para 24 horas. O sea, la nutricionista va a dividir en las 4 comidas diarias estas 2000 calorías. Complementada con líquidos claros. ¿Qué son los líquidos claros? Té, mate, ¿no? Con líquidos claros, sin exceder 1 litro total. Es decir, que en 24 horas este paciente no puede tomar más de 1 litro de estos líquidos claros. ¿Estamos de acuerdo? Una más fácil, ¿no? Dieta baja en sodio para hipertenso de 2500 calorías. ¿Qué no debería tener esta dieta? Sobre todo sal. ¿Qué viene después? Soluciones parenterales. Una solución parenteral. ¿Nombre comercial? No. Ay, esa es otra cosa que después vamos a ver. Olvídense de los nombres comerciales. No existen ya para nosotros. Una solución. Un suero. Un suero. ¿Qué suero usamos todos los días? Solución fisiológica, ¿de cuánto? 0,9%. Otra solución. Otra. ¿Cómo no vas a ver? A ver. Destroza, ¿cuánto? ¿Qué más? 5, 10 y 50 en casos de pacientes que tengan acidosis metabólica, para evitar que el cerebro pierda glucosa. Otra solución. Rige lactato. Podemos dar la vuelta completa de las soluciones que hay. Rige lactato. Rige normal. ¿Ah? Solución isotrónica. ¿En qué casos vamos a usar la solución isotrónica? Muy bien. Doctor, ¿me recuerda la diferencia entre enteral y parenteral? Enteral es la solución que se le pone directamente al intestino. Y parenteral es la que entra por una vena gruesa. ¿Dónde se ponen las soluciones parenterales generalmente? ¿Ah? Por vía central, que es la subclavia. ¿Por qué no podemos poner en el brazo una solución parenteral? Porque se colapsa la vena. Es tan espesa a veces la alimentación que se les da a los pacientes por vía parenteral que, como dice Leonardo, la vena colapsa. Entonces, primero siempre la solución. Aquí nuestro compañero nos dice el nombre comercial. Les repito, ustedes y yo estamos prohibidos de usar nombres comerciales, sea en soluciones, medicamentos o en cualquier cosa que ustedes utilicen. Ya no se puede usar nombre comercial. La vía de administración. Son 7 vías de administración. Quiero saber cuáles son.
Via oral, vía oral, sublingual, sublingual, endovenosa, endovenosa, rectal, intramuscular. ¿Qué me falta? subcutânea, Intraarterial. Intraarterial. Pero muy raras veces. ¿Qué más? subcutânea, intradérmica, Subcutánea, intradérmica. Fíjense, ese es el mismo tipo, pero es... ¿Cuál nos ha faltado? ¿Ah? Retal. Ya no. Via yugal. ¿Ah? La via yugal. Yugular. Yugal, usted sabe. Ah, es para vía para... Ah, pero eso es... Esa es la más rápida, esa es el paladar. Entonces, vías de administración. Tienen que poner siempre. Porque si no se pone la vía de administración, la enfermera no va a administrar el medicamento. Así que no se preocupe. La cantidad que vamos a administrar. Esto es muy importante, ¿no es cierto? ¿Cuánto vamos a ponerle y de qué vamos a ponerle al paciente en las próximas 24 horas? Tiempo en que va a ser administrada. Y finalmente, medicamentos asociados. Si es que vamos a diluir algún medicamento dentro del suero que le estamos colocando, de la solución que le estamos colocando al paciente. Esta es la forma correcta de hacer una indicación de solución. Solución glucosada al 5%, 1000 centímetros cúbicos, intravenoso para 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que este suero de solución glucosada al 5% en 24 horas tiene que entrar 1 litro. 1 litro. Por lo tanto, ¿cuántas gotas por minuto? Eso debería preguntarles en el examen, ¿no? ¿Quién ha dicho 6? Muy bien, Fernanda, esa es la respuesta correcta. Generalmente son 6 gotas por minuto. Otra indicación, solución salina al 9%, aunque aquí también podemos poner solución fisiológica. Al 0,9%, 1000 ml, por si acaso, ml y centímetros cúbicos es lo mismo. Si ponen centímetros cúbicos o ponen ml es exactamente lo mismo. Intravenoso más una ampolla de cloruro de potasio para pasar en 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la forma correcta de hacer las indicaciones. Luego viene lo más importante, los medicamentos. Y entre los medicamentos, ¿qué es el primer medicamento que se pone? El antibiótico. Siempre se pone primero el antibiótico. Entonces, acuérdense, jamás vuelvan a usar nombre genérico, nombre comercial. Porque antes le poníamos 2 gramos de aspirina cada 24 horas. Pues aspirina es un nombre comercial, no se olviden. ¿Qué vamos a poner? Ácido acetil salicílico. La dosis adecuada del medicamento. Ahora, les he dicho hoy día también a sus compañeros, no necesitamos saber todo el libro de farmacología. No. Porque nosotros van a aprender a manejarse con un máximo de 10 a 12 medicamentos, nada más, de acuerdo a la especialidad que ustedes tengan. Siempre van a manejar los mismos medicamentos. Los medicamentos que a ustedes les den resultado en el tratamiento para ciertas patologías. Pero esos 10 o 12 medicamentos tienen que dominarlos al derecho, al revés, de arriba abajo y de afuera hacia adentro. Tienen que saber exactamente las presentaciones, todo lo que quieran de ese medicamento, tienen que saber. Y ustedes como médicos generales tienen que conocer ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco, penicilina, ampicilina. En pediatría, esa mezclada que usan, ¿qué se llama? Amoxiciclovir. Esas cosas tienen que dominar. Porque ya les he dicho, cualquier rato les van a tocar la puerta de su casa y tienen que ir a ver a un paciente. Y tienen que a veces medicarlo en ese momento. Tienen que poner siempre la unidad de medida, miligramos, microgramos, centímetros cúbicos, ml, lo que ustedes quieran.
la vía de administración y el tiempo de administración. Les pregunto, ¿es lo mismo? Y aquí va a haber discusión como siempre. ¿Es lo mismo 3 veces al día que cada 8 horas? Sí. A ver, ¿qué dijo? Ah, no. ¿Es lo mismo? É o mesmo. Ah, É, não? no es lo mismo. ¿Por qué? Porque 3 veces al día. ¿Por qué no es lo mismo? Ah, entendi. De 3 vezes ao dia, pode ser hora Ah, de entendi. cada A ver. 8 horas, é estabelecido. É verdade, tem 3 vezes razão. ao dia para tomar uma a cada 12 ou 6 horas, não importa, o paciente. Pode tomar uma pela manhã, depois 3 horas outra. Generalmente, ¿cuándo se la toma? Cuando despierta. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Eso es 3 veces al día. 4 veces es desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y cuando digo cada 8 horas es a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche. No es lo mismo. Y eso es bien importante. Ahora bien, el medicamento más difícil de manejar siempre es el antibiótico. ¿Por qué? Porque con el antibiótico tenemos días de tratamiento y horarios específicos de administración, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, en algunas clínicas especialmente van a haber 2 números colocados de esta manera. No necesariamente con el rash, puede ser con una coma, en algunos casos están dentro de un círculo o dentro de un triángulo. El primer número significa el día de tratamiento. Si hoy día es el tercer día que estamos tratando con amoxicilina a nuestro paciente, lo vamos a colocar de esta manera. Y el segundo día es el número de días que vamos a darle ese medicamento al paciente. Tercer día de tratamiento de 7 días que le vamos a dar. Aquí en Bolivia yo no he visto los dos. Normalmente he visto solamente el día de tratamiento. Y ahí van a ver que están encerrados en un círculo o dentro de un triángulo. Y si les preguntan, ustedes ya saben qué significan esos números al lado de la indicación. Generalmente no se diluyen los medicamentos, ya vienen preparados, pero algunos sí tenemos que diluirlos porque son muy tóxicos o muy irritantes. Por ejemplo, los antiespasmódicos intravenosos son muy irritantes. Hagan la prueba de ponerse un poquito en el músculo y van a ver cuántos días les duele. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Diluir en la solución que el paciente está utilizando. Pero así también tienen que indicarlo ustedes. Diluir en la solución que se usa. O en cuántos ml de solución fisiológica, que es lo que se diluye generalmente, van a diluir ese medicamento para que sea administrado al paciente. Hay momentos en que el medicamento va a ser utilizado solamente en casos especiales o por una sola dosificación. En ese caso, si es que es en casos especiales, se va a poner van a leer la nota PRN, que significa por requerimiento necesario. Es decir, si al paciente le duele la cabeza, si el paciente siente náuseas, van a poner medicamentos especiales en el momento en que el paciente siente el dolor o sienta las náuseas. Y a veces hay medicamentos que son de dosis única. Entonces pondrán DU, dosis única. Y si yo quiero quitarle el medicamento a un paciente que ya no use más, ¿qué voy a poner? ¿No han leído en las historias clínicas? Descontinuar. ¿Y cómo se abrevia descontinuar? DC. DC. Ve que saben, pero hay que jalarles a ustedes, ¿no? La puntita para que me digan. Entonces, esos son casos especiales.
¿Cómo se hacen las indicaciones de los medicamentos? Por ejemplo, ¿qué es la furosemida? 40 miligramos intravenoso cada 12 horas. La ceftriaxona, 1 gramo IV cada 12 horas. Quinto día de medicación de 7 días que vamos a administrar. Omeprazol de 40 miligramos diluido, deberíamos poner diluido, pero las enfermeras ya entienden, en 50 mililitros de solución salina al 0,9% para pasar intravenoso a 10 ml por hora. Así de explicado tiene que estar. ¿Por qué? Porque la enfermera va a hacer lo que ustedes le pongan en la indicación. Si le dicen paciente parado de cabeza para poder administrar, la enfermera va a hacer lo imposible y lo va a parar de cabeza a su paciente. Y eso es definitivo. Entonces, lo que ustedes escriban, la enfermera lo va a hacer. Paracetamol, 500 miligramos vía oral por requerimiento necesario cuando la fiebre es mayor a 38 grados. ¿Está bien? Luego vienen las medidas generales. Signos vitales, cada cuánto tiempo quieren que se les tome. En pediatría muchas noches van a pasar la noche en vela tomando signos vitales a sus pacientes pediátricos. Cada hora, cada 2 horas. La posición del paciente. Si el médico dice que, como les digo, que el paciente tiene que estar de cabeza, el paciente pues tiene que estar de cabeza. Y la enfermera tiene que cumplir esa indicación. ¿Cuáles son las 6 posiciones básicas del paciente? Fowler. La posición correcta es Fowler. Nosotros los ponemos en semi-Fowler para que puedan dormir a los que tienen problemas respiratorios, que duermen casi de sentados, ¿no es cierto? Luego vienen exactamente los decúbitos, de ventral, dorsal, derecha, izquierda. Y el otro es Tren de Lemur. Esas son las 6 posiciones básicas. Pero si yo les digo que lo pongan a su paciente en posición de litotomía, ¿qué van a hacer? Litotomía. Para cirugías del coche. Litotomía. ¿Qué posición es esa? ¿Para qué se usa? ¿Cómo es? Para operaciones rectales. Esa es la posición de litotomía. ¿Qué es la posición rectal? Cuando nosotros pongamos cuidados generales de enfermería, ¿qué va a hacer la enfermera? Limpieza de la cama, limpieza del paciente, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Y ahora quiero que me digan la diferencia entre una sonda, un catéter y un drenaje. ¿O todos son iguales? Sonda es lo que entra en el paciente en forma de tubo. Catéter es una aguja que se penetra la piel. Y drenaje. Catéter es una guía. Una no guía. es una aguja, es una guía. Y un drenaje es plano. Entonces, esto sí les van a hacer ustedes. Cuidar que no se desprendan los drenajes, vaciar drenajes, etcétera, etcétera. Administración de oxígeno, curación de heridas, cambio de apósitos y vendajes, deambulación asistida, reporte de cambios del paciente. Esas son las indicaciones generales que se dejan al final. Por ejemplo, curva térmica cada 4 horas. ¿Qué significa eso? A temperatura. Que tenemos que tomar la temperatura al paciente cada 4 horas. Curación de heridas quirúrgicas por requerimiento necesario. Hay cirugías que manchan las gasas y los apósitos. Entonces ese paciente hay que ir curándolo constantemente. Para que não há inflamação.
Exactamente. Recolección de orina cada 24 horas. Control de oximetría cada 4 horas. En fin, lo que ustedes consideren necesario que debe hacer enfermería para que su paciente esté siempre cuidado. Y finalmente vienen los estudios complementarios. ¿Qué vamos a indicar de rayos X, laboratorio o de alguna intervención que le vamos a hacer a nuestro paciente? Por ejemplo, rayos X de pulmones a horas 9 de la mañana, control de hematocrito y hemoglobina cada 8 horas, electrocardiograma a horas 20-30 o ecografía de vías biliares a horas 10. Esto es todo lo que significan indicaciones médicas. Para terminar, ¿qué son las recetas o las prescripciones? Esto es algo muy importante que nunca más se les debe olvidar. ¿Cómo se hace una receta médica? Porque su docente en el internado, mientras esté llenando de evoluciones, va a decir, haga la receta. Hay recetas institucionales, recetas de los hospitales. Y eso también tienen que aprender a llenar, vayan, como les digo, 3 o 4 días antes para aprender a llenar las recetas incluso. Este es uno de los documentos legales más importantes que existen. Y solamente 2 profesionales estamos autorizados a hacerlo. Los odontólogos y los médicos. Lamentablemente los odontólogos no tienen un buen manejo de la farmacología. Pero nosotros debemos dominar el arte de llenar una receta. ¿Cuántas partes tiene una receta? 2. Tiene 2 partes. La parte que está indicada para el profesional de la farmacia que nos va a surtir del medicamento, y la segunda parte que es donde debemos poner las indicaciones para que el paciente tome esos medicamentos. La receta o prescripción médica es un documento legal realizado por un profesional en salud cualificado que posibilita a un paciente la obtención de cierta medicación en una farmacia. Como les decía, la receta tiene 2 partes. El cuerpo de la receta, que es la parte destinada al farmacéutico, donde le indicamos qué medicamentos se tiene que despachar, aunque ya les he dado la respuesta de la pregunta, y la hoja de información al paciente, en que se detalla la información necesaria para el paciente relativa al tratamiento, al diagnóstico, detallando todos los medicamentos y productos prescritos. Qué manera de hacer calor, ¿no? Hasta hace unos años nosotros podíamos hacer una prescripción médica en una hoja cualquiera, siempre y cuando lleve nuestra firma y nuestro sello. Ahora eso ya está prohibido. Por eso es que los visitadores médicos ya no nos regalan recetarios. ¿Por qué? Porque ahora también, aparte de la información del paciente, las recetas médicas deben llevar la información completa del médico. Es decir, tenemos que hacer en un formulario, ¿qué se iba a decir ahorita? Membretado. Es decir, que nuestras recetas tienen que ser ya impresas con toda nuestra información. ¿Qué debe contener la receta médica? Primero que nada, tiene que tener los datos del paciente. Antes con poner el nombre del paciente era suficiente, ahora ya no. Fecha de nacimiento, dirección del paciente, número de teléfono y número de carnet de identidad. ¿Por qué? Porque ahora el paciente tiene que ir a comprarse sus recetas y no puede comprar mucho. Aquí en Bolivia todavía sí, pero en otras partes del mundo el paciente tiene que ir con su receta y su identificación. En los Estados Unidos, por ejemplo, vayan a comprar paracetamol a una farmacia y no se los venden. Tienen que tener la prescripción médica bajo su nombre. Entonces, todo esto tiene que tener.
Principalmente las recetas de medicamentos controlados. Si vos vas ahora a una farmacia, ya no te venden un Rohypnol, por ejemplo. ¿Qué es el Rohypnol? ¿No conocen? ¿Nunca han tomado un Rohypnol como estudiantes? No les digo, para que sigan, porque mañana, ahorita se van a ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué ha tomado usted? ¿Ah? No, ¿qué hace la Lo que acelera Mejora cognición. El Rohypnol hace lo mismo. El único problema es que después de dar el examen, te viene tal agotamiento mental que te olvidas todo lo que has estudiado. Eso me pasó. Entonces, ¿para qué les digo? Además que creo que el Rohypnol ya no vende. ¿Cuál es el medicamento que está de moda para dormir ahora? ¿Cuál es el medicamento que está de moda para dormir, que todas las mamás toman? Neuril, exactamente. Si quieren comprar un Neuril ya no se los venden, esto tienen que tener una receta. Y luego tienen que estar los datos del médico: nombre, especialidad, número de registro del ministerio, del colegio médico, la dirección del consultorio o del hospital donde trabaja, teléfono del médico, redes sociales y sello y firma del médico. Ojalá que puedan leerla todos. Este es un modelo de receta como tienen que hacerlo ustedes. ¿Ya? Los datos del médico, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí arriba los datos personales, nombre y especialidad, materias profesionales, y aquí abajo la dirección del consultorio, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico. Ahora podemos aquí agregarle Facebook, Instagram, Telegram, ¿qué más? Todas las cosas que existen. ¿Qué significa ERP? Conteste, Tassilia, ¿qué significa ERP? Despáchese, exáctese. ¿Qué quiere decir despáchese? Esto era una cortesía del médico al farmacéutico antiguo. Porque antes nosotros teníamos que ir con nuestra receta y el farmacéutico fabricaba los medicamentos en este momento. Entonces era una muestra de cortesía que le decía: despáchese lo siguiente. Ahora, ¿por qué se ha mantenido esto a través del tiempo? No sé. Pero en todos los recetarios ustedes han debido ver y van a seguir viendo que existe el ERP. La indicación siempre tiene que estar numerada. Número 1, el medicamento que vamos a usar, más su presentación farmacéutica. ¿Hay otro tipo de ciprofloxacina que no sea de 500? ¿Cómo es? No sé. Luego viene el número de comprimidos totales que va a tomar el paciente en su tratamiento. Si nosotros vamos a administrar ciprofloxacina cada 8 horas por 7 días, ¿cuántos medicamentos va a comprar? 21 comprimidos. Y abajo, la forma en que tiene que tomar la paciente o el paciente. Tomar un comprimido cada 8 horas vía oral por 7 días. Cuando es una ampolla, en el caso del diclofenaco de 75 miligramos, ¿cuántas ampollas se le va a administrar? 3. Administrar intramuscular profunda cada 12 horas por 3 días a horas 9:30. Y finalmente, una crema, un ungüento, el aciclovir ungüento. ¿Saben lo que es el pomo? ¿Cierto? Es el contenedor metálico que tienen también. Un pomo, por ejemplo, es lo de la pasta dental. Untar en la región afectada sin friccionar 3 veces al día por 7 días. ¿Qué significa sin friccionar? Que el medicamento quede blanco, digamos, en la piel. El diclofenaco en gel, por ejemplo, ¿se deja sin friccionar o tiene que friccionar?
El diclofenac con gel siempre tiene que desaparecer. Estos documentos son los que van a manejar de aquí en adelante el resto de su vida. Vean esta presentación las veces que sea necesario hasta que se les quede grabado en la cabeza. Aquí se acaba el programa de administración hospitalaria.